Buenos días, mi nombre es Ailton Alejandro González Maldonado, curso el tercer semestre de la licenciatura en Criminología en la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tema que abarcaremos el día de hoy será los sistemas de adoctrinamiento y tendencias relacionadas al delito. Para empezar tenemos que esclarecer qué es un sistema de adoctrinamiento. Esto puede ser entendido como aquella que surge la filosofía o del pensamiento del penalista que va a seguir este modelo. Quiere decir que el penalista escoge el modelo de adoctrinamiento que más se condiciona a sus pensamientos y a la manera que quiere llevar a cabo el derecho penal. El causalismo será el primer tema que manejaremos en este video. El causalismo surge de la idea, o aparece en la idea de este autor, el cual maneja el concepto de acción como un movimiento corporal voluntario de las personas que tiene un efecto, es decir, que va a repercutir en el mundo material. Esto quiere decir que toda acción tiene una correlación causa y efecto. Punto número 2 será la acción social. La acción social se refiere a que se le debe dar importancia en el derecho penal a la interpretación que le dé la sociedad a las distintas acciones, porque dependiendo de esta interpretación el derecho penal se tiene que basar para poder marcar una acción como jurídicamente dañina o como que necesita una pena para esta. Un ejemplo de esto es la diferencia entre desviación, crimen y delito. Encontramos que los delitos y los crímenes todos son desviaciones, pero no todos los delitos son crímenes ni viceversa. Los crímenes es toda aquella conducta que la sociedad ve mal, pero que no tiene una regulación en las leyes penales, mientras que los delitos son todas aquellas acciones que tienen una regulación por la norma penal. El punto número 3 será el finalismo. El finalismo se centra en la etapa final de la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que se centra más en el fin de esta acción. Una manera más simplificada de explicar este término es que para el finalismo, si una persona llega a realizar una acción normalizada en la norma jurídico-penal, pero esto lo hizo sin dolo, esta persona no había incurrido en esta falta. Para el finalismo, el dolo o la intención es una parte fundamental para poder determinar que una conducta es castigable o no. El punto número 4 es el modelo lógico-matemático, que se creó en 1966. En México, estos tres autores tuvieron gran impacto en este modelo. El modelo lógico-matemático es una unión entre el derecho y la matemática de cálculo básico y la lógica formal, o también conocida como lógica básica. Cualquier penalista que quiera abarcarse por este rama del derecho penal o este sistema de adoctrinamiento tiene que saber el lenguaje que este tipo de sistema usa. El punto número 5 es el finalismo. El finalismo toma un poco de referencia de la sociología y la criminología para saber que el derecho penal no solo se tenía que basar en el estudio del crimen y su castigo, sino que también tenía que ver y estudiar de una manera más completa las políticas criminológicas y cómo éstas se están llevando a cabo. Cabe recalcar que también se centra en el mantenimiento del orden social. Por ende, ahí está la unión entre las teorías y políticas criminológicas y el mantenimiento del orden social, cosas que van de la mano. El punto número 6 es el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo nos dice que los policías pudieran actuar no solo cuando ya se cometió la acción antijurídica, sino que también pudieran actuar cuando se sabe que tiene la intención o que un sujeto es peligrosamente propenso a cometer alguna conducta antijurídica. Actualmente en Estados Unidos este tipo de modelo, si es ejecutado, los policías y los agentes especiales del FBI tienen la autorización de poder entrar a domicilios e intervenir cuando se tiene una fecha de que una persona puede llegar a cometer un ilícito. Por siguiente, entremos a la segunda parte de este tema, que se le conoce como sistemas doctrinales contemporáneos. El primero que encontramos se le denomina minimalismo penal o reduccionismo. Este modelo nos dice que el derecho penal sí debería de existir, pero que debería estar limitado a solamente los momentos en los que es de total importancia y que solo él pudiera interceder.
Es decir, que las cosas donde se pudieran conseguir unas maneras alternas de solucionar un conflicto sean dirigidas a otras ramas del derecho o a otros departamentos. El siguiente punto sería el extensionismo. El extensionismo es todo lo contrario al punto anterior. El extensionismo nos dice que el derecho penal debería de tener aún más poder y tendrá que tener más papel y más intervención en nuestra sociedad. Este sistema nos dice que debe haber un constante crecimiento del derecho penal, al igual que hay un constante crecimiento en el crimen. Hay una teoría llamada la teoría anomia de Robert Merton que apoya este tipo de sistema, que aunque la teoría de Merton sea un poco más vieja que este sistema del derecho penal, sí tienen cierta relación. Y el tercer punto sería el abolicionismo. El abolicionismo tiene mucha semejanza con el minimalismo, pero solo en la idea de la que parten, ya que el abolicionismo nos dice que el derecho penal no debería ser necesario, que es un sistema injusto e innecesario. Nos dice que el derecho penal debería de desaparecer y todo aquello que el derecho penal abarcaba ser desviado a distintas ramas del derecho que se puedan hacer cargo de estas acciones sin tener que recurrir a un sistema penal. Y por último tenemos el derecho penal indígena. El derecho penal indígena es muy importante cuando queremos globalizar el derecho penal al territorio mexicano, ya que muchas partes de México todavía tienen lenguajes, culturas, costumbres de índole indígena o de pueblos originarios. El derecho penal indígena nos dice que debe de haber una relación y modificación del derecho penal para que éste pueda ser utilizado en los pueblos indígenas. La modificación que se menciona se refiere a que el derecho penal se convierta y modifique en base a las costumbres, ideologías y creencias de los pueblos indígenas, para así poder tener una ley penal inclusiva que abarque todo lo que ellos creen y que regule las acciones que también cometen sin interferir ni afectar las costumbres que estos poseen. Para terminar el video quisiera terminarlo de una manera un poco más amena para que cualquier duda que haya quedado pueda ser solucionada. Hice preguntas a distintas personas que ya habían leído el libro y las puse dentro de esta taza, que la vieron durante todo el video en cámara, y les dije que preguntas se centraran en las dudas que les hayan quedado al terminar de leer el capítulo. Leeremos un par de preguntas y poder solucionarlas y así tener un entendimiento más amplio de este tema. La primera pregunta fue: ¿por qué se remarca la importancia de conocer el lenguaje del método lógico-matemático? Bueno, el modelo lógico-matemático crea un propio lenguaje debido a la unión entre la lógica y la matemática. Este lenguaje se utiliza para poder estudiar el delito de una manera más práctica, utilizando todos los componentes que abarca la matemática de cálculo básico y la lógica formal o lógica básica. Esto quiere decir que este lenguaje es completamente necesario para que el delito pueda ser estudiado desde una manera matemática y lógica. Es decir, sin el conocimiento de este lenguaje no se puede llevar a cabo un estudio lógico-matemático. La segunda pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre abolicionismo y el minimalismo? Bueno, tal cual lo mencioné cuando expliqué estos dos conceptos, dije que eran los más comunes al momento de confundirlos, debido a que parten de una misma idea, y esta idea es la de reducir el derecho penal. El minimalismo lo ve como una reducción, pero una permanencia, es decir, que solo busca reducir el derecho penal, no busca desaparecerlo, mientras que el abolicionismo sí nos habla de una reducción total del derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Una desaparición total del derecho penal en toda su extensión. Y este fue todo el video. Espero las dudas hayan quedado claras, hayan quedado todos los puntos explicados en este video entendibles, y gracias por su tiempo. Se tiene que tener en cuenta y dar una importancia